En el Foro Confilegal Santander Justicia, la entrevista de la semana. María Eugenia Gay Rosell, no se lo había contado, es además hija del ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo General de la Abogacía Española, Eugeni Gay. ¿Se podría decir, María Eugenia, que de Castra viene al galgo? Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, Carlos, bueno, lo que sí puedo decir es que he sido una privilegiada, que bueno, he tenido la oportunidad de crecer junto a un padre que me ha transmitido pues la vocación por el mundo del derecho y la justicia, una persona sumamente comprometida con los derechos y libertades de la ciudadanía y del que sin duda pues he aprendido sobre todo pues la importancia de la palabra para poder reivindicar estos derechos, esta palabra que siempre perdura, también el valor de la elocuencia, la forma en la cual pues, se puede trasladar y defender estos derechos y libertades de la ciudadanía y sobre todo la razón para exigirla. Así que desde luego que bueno, no creo que pueda estar nunca a la altura de lo que él ha sido para la historia de este país, del mundo de la justicia y el referente tan importante que ha sido en mi vida, pero sin duda que intentaré pues, seguir su ejemplo, este ejemplo que nos intentó trasladar a los 4 hijos de bondad, de humildad y sobre todo pues de luchar, de sacrificio y de dedicarse plenamente a la vida vocacional para defender sobre todo a los más vulnerables. Perdóneme que lo diga, usted tiene 45 años, sí. Los cumplió ayer. Exacto. Está casada, tiene 4 hijos, esto mucha gente lo sabe. A ver, explícame cómo lo hace. Bueno, la verdad que fácil no ha sido un camino duro, una batalla importante porque bueno, la verdad es que el conciliar la vida personal y profesional cuando se está a unos niveles de exigencia tan importantes y con unas responsabilidades que pesan sobre ti también trascendentales como son los derechos de la ciudadanía, de tus clientes y posteriormente pues la responsabilidad de dirigir un colegio con 24.100 abogados, con el presupuesto que supone y el poder estar ofreciendo constantemente los servicios oportunos y útiles para los mismos, pues sin duda que supone una labor con mucha tensión, pero que a la vez se ha de intentar conciliar y poder disfrutar, ¿no? También de lo que supone tener 4 hijos maravillosos como los que tengo yo, pero que no voy a engañar a nadie. Es decir, detrás hay muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio. Ya le toca a él. Y bueno, aquí vamos conciliando todos, exacto, ¿no? Recientemente ha saltado a la opinión pública un debate, sobre todo en su tiempo, en su orbe, el legal, que es posible la semana de 4 días. ¿Usted cree que es posible? Bueno, yo creo que es complicado este planteamiento. Yo creo que, sin duda, el esfuerzo de todos para levantar el país va a ser fundamental. Es cierto que las nuevas tecnologías suponen el aportar una nueva manera de ofrecer los servicios y de estar conectado con los puestos de trabajo, con las empresas y con realmente las responsabilidades que cada uno ostenta. Yo no acabo de ver esta medida sin, evidentemente, pasar por lo que son patronales, sindicatos, escuchar a toda la ciudadanía, pero creo que sin duda creo que hemos de ser conscientes que es más importante saber conciliar a lo largo de los 5 días de la semana laborables, el poder ofrecer otro tipo de ventajas a los trabajadores para organizarse y poder conciliar de una manera mucho más eficaz, ¿no? Y de una asunción de corresponsabilidades mucho más repartida y equitativa entre los diferentes miembros de las estructuras familiares y a partir de aquí ser capaces de construir una semana en la cual se pueda llevar a cabo todo, responsabilidades profesionales y a la vez familiares. Pero sí que suprimirlo, tanto como hacer un día... ser más eficaz. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que es planteable, pero que en cualquier caso, bueno, lo que sí que hemos de tener en cuenta es que ahora nos van a esperar por delante, tenemos unos años que van a ser complicados, levantar el país no va a ser fácil, estamos atravesando una crisis no solo sanitaria, sino económica, social, cultural también, ¿no? En todos los sentidos, y yo creo que es un momento de plantearnos que el esfuerzo de todos será fundamental, sin duda. Usted es especialista en civil y aparte especialista en mediación. Y quiero que me explique una cosa que yo no he entendido demasiado. En la nueva ley de enjuiciamiento, la futura nueva ley de enjuiciamiento criminal, contempla el arbitraje y la mediación como un elemento fundamental para desatescar la justicia. Sin embargo, cuando yo hablo con ustedes,
usted, los abogados, me dicen, oye, es que esto nos sacamos mucho. Es decir, a ver, yo prefiero llevar los conflictos y hacer la vieja usanza, porque resulta que yo los ingresos no me cuadran. A ver, si desde los estamentos oficiales se apuesta por eso y resulta que desde ustedes no hay mucha comprensión, ¿cómo se cuadra el círculo? Bueno, claro, en mi caso no comparto el hecho de que seamos un colectivo reacio. Yo sí que, y sabes, Carlos, que apuesto 100% por la mediación y por la resolución alternativa de los conflictos. Creo, sinceramente, que en estos momentos en España no estamos ofreciendo una justicia de calidad, en tanto considerando que el factor tiempo supone precisamente prácticamente la eficacia de todo servicio público que se pudiera prestar en estos momentos en un Estado social y democrático de derecho. Estamos moviéndonos en unos plazos muy complicados, de una tardanza que yo creo que es incluso una falta de respeto para la ciudadanía. Entonces, lo que no concibo es cómo no somos capaces de dar este vuelco, desjudicializar muchísimos procedimientos que podrían solucionarse por la mediación y el arbitraje atendida a su naturaleza, y yo creo que sobre todo los que somos abogados procesalistas somos capaces de ver que después de un procedimiento en el cual ha habido, ¿no?, el malestar primero del cliente emocional, el problema personal, económico, empresarial que te traslada, la demanda, la contestación a la demanda, van sucediéndose los años y los plazos, y en ocasiones pues te das cuenta que la resolución judicial finalmente, incluso en ocasiones, no soluciona el conflicto que quizás originariamente tenías encima de la mesa, y que por lo tanto siempre hemos de apostar y de abogar por la cultura del pacto, del entendimiento, de que las partes sean capaces de llegar a un convenio de mutuo acuerdo y en este caso pues de cualquier materia, que fuera civil, mercantil, laboral, y que pudiera poner fin en el procedimiento, y el que además pues facilitara la ejecución del mismo, porque en muchas ocasiones nos encontramos que además, transcurridos los 2, 3, 4 años incluso que estamos de media de solución de un procedimiento judicial, que luego sea difícil ejecutar esa sentencia que se haya dictado por parte de los jueces. Y luego también hemos de ser conscientes que la estructura de la Administración de Justicia está absolutamente colapsada. A raíz del confinamiento, precisamente los 3 meses de cierre de los juzgados, solo en Cataluña supuso la suspensión de 75.000 vistas, lo que sin duda nos coloca en una situación de absoluto colapso, porque si tenemos en cuenta que además va a haber una luz, y que está habiendo una luz de demandas atendidas a las nuevas circunstancias que nos hemos encontrado a raíz de la crisis económica, que las partes se ven impedidas de cumplir con los contratos en los cuales estaban vinculadas, pues todavía estamos en una situación de mayor agravio, y que por lo tanto sin duda supone tener que hacer necesariamente una reflexión por parte de los poderes públicos. Exigimos sobre todo que haya esta apuesta firme por la mediación, por el arbitraje también, que seamos capaces de eludir la vía judicial, porque en todo caso además lo que ha de ir apoyado, evidentemente, también de una inversión valiente y decidida en la Administración de Justicia, porque es obvio que si tenemos en cuenta este colapso y esta realidad, y sumamos además que estamos alejados de la red europea, en la que hay una media de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, y España tiene 11 por cada 100.000 habitantes, la misma proporción nos encontramos con la Fiscalía, es obvio que estamos ante una situación abocada al fracaso. La Administración de Justicia o es capaz de replantearse desde cero prácticamente, pues o no seremos... Pero supongo que su amigo, su amigo entre comillas, el ministro Juan Carlos Campos lo ha explicado, ¿no? Su plan, y usted confía en lo que quiere hacer. Sí, nosotros estamos siguiendo muy de cerca el Plan Justicia 2030, creo que es una apuesta decidida y valiente, pero es muy necesario que luego el Gobierno lo apruebe. Es decir, una cosa es que el Ministerio, como todos los ministros que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años, han tenido una voluntad importante y destacada de poder hacer esta inversión, pero es de señalar que así no ha sido luego apoyado por lo que es el Gobierno en bloque a la hora de aprobar unos presupuestos en los cuales se refleje esta voluntad de los poderes públicos y del Gobierno que está en ese momento gobernando, pues para dar esta prioridad a la justicia. Es hora de hacer una inversión, que los presupuestos realmente sean capaces de contemplar una partida mucho mayor para la Administración de Justicia, porque es en estos momentos uno de los servicios más esenciales que ha de prestar un Estado social y democrático de derecho. Usted en toda su carrera se ha distinguido por la defensa de sus compañeros, y una de las cosas que más se han quejado sus compañeros es del maltrato que reciben de algunos, fíjese que digo algunos, no todos, algunos jueces. ¿Existe alguna solución para esto?
Bueno, sí es cierto que me gusta que hayas dicho que algunos, porque no se puede generalizar, porque afortunadamente tenemos una relación extraordinaria con la judicatura, con la que además pues es muy importante mantener esta relación para poder entre todos construir una justicia mejor. Pero sí que es cierto que todavía hay supuestos en los cuales se está produciendo de aquí la existencia de las comisiones de relaciones con la Administración y la Justicia, porque precisamente se trata de velar para proteger a nuestros abogados y abogadas y que puedan prestar un servicio de calidad y garantizar el derecho de defensa en condiciones. Es cierto que en ocasiones los juezas hayan podido mermar o, en cierto modo, dificultar nuestro ejercicio, pero es algo que se ha de ir trabajando. Nosotros ahora en concreto estamos en un momento complicado en los juzgados laborales de la ciudad, Condal, en los cuales los laboralistas, los abogados y las abogadas laboralistas se están viendo de cierto modo maltratados o ignorados o en cierto modo pues molestos con lo que se está produciendo dentro de los juzgados laborales. Hay mucha tensión en estos momentos en los que hay muchos procedimientos abiertos, está aumentando considerablemente la judicialización de los temas de los ERTES, los EROS, etcétera. Por lo tanto, es un juzgado que ahora está sufriendo una situación compleja de mucha tensión en su interior y que los abogados están viendo bloqueada o de alguna manera impedida su actuación. En este sentido, hemos dirigido una carta a los servicios judiciales, pero también es cierto que se proponía incluso de hacer alguna concentración en los juzgados para reivindicar este trato, pero no me refiero ahora a los jueces, sino en general con toda la oficina judicial de los juzgados laborales. ¿Se ha presentado usted a las elecciones próximas en julio que viene? Bueno, estoy valorando con mi equipo, porque la verdad es que si algo puedo presumir es que es un equipo con una decana, ¿no? Y que por lo tanto pues estamos valorando volvernos a presentar a las elecciones, sí. Usted también es vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Cuáles son los retos del Consejo en estos momentos? Bueno, yo creo que apuesta sobre todo por la digitalización de la justicia, ¿no? Estamos haciendo una apuesta muy firme para reivindicar precisamente esta inversión a la que hacía referencia para que podamos digitalizar toda la Administración de Justicia, crear el expediente judicial, ser capaces de atender, ¿no? Que este servicio público pues, se reduzcan los tiempos de demora en los cuales nos encontramos en estos momentos. Sin duda, pues los juicios telemáticos van a ayudar, que la abogacía tiene que ponerse por delante a la hora de reivindicar cuáles son los procedimientos que deben o no ser sujetos a juicios telemáticos, porque es obvio que el derecho de defensa no se ha de ver bloqueado ni mermado en ningún momento y lo hemos de dirigir y defender, pero es cierto que hay trámites que podrían agilizarse, podrían hacerse más eficaces y podrían sin duda pues hacerse mucho más flexibles con esta digitalización. Luego también tenemos como retos, sin duda el turno de oficio. Yo creo que reivindicar unos módulos dignos para los abogados y abogadas que ejercen el turno de oficio y que están siempre pues pendientes y constantes de garantizar este derecho de defensa, que es pilar fundamental de un Estado de Derecho y que cumplimos con la misión que nos ha sido encomendada por la misma Constitución, pues requiere que sin duda estos poderes públicos sean capaces de garantizar una remuneración digna y que sea ajustada con el servicio que se está prestando. Son abogados y abogadas altamente cualificados que están dispuestos, como no podía ser de otra manera, las 24 horas del día para prestar este asesoramiento en todo tipo de procedimientos y que, por lo tanto, también es una reivindicación y un reto por delante el dignificar la figura del abogado y abogada de oficio. Luego, pues también, evidentemente, como decíamos, el apostar por la mediación y el arbitraje, el apostar por estructuras judiciales mucho más eficaces, efectivas, cercanas, modernas, el modernizar en sí la justicia y que la abogacía sea pues pilar fundamental de esta modernización que tiene que sufrir. La pieza esta legislativa que está ahora mismo en gestación, la ley del derecho de defensa, del que están elaborando en estos momentos el Ministerio, va a ser una pieza fundamental en ese edificio judicial o jurídico que usted está planteando. Sí, no, sin duda, desde luego. Hay una cosa que antes he avanzado y es el hecho de que ustedes en su colegio y el Real Madrid y el Colegio de Madrid suman el 41,1%. A mí siempre me ha chocado muchísimo el hecho de que otros colegios más pequeños con 50 o 100 miembros resulta que tienen el mismo voto
valor que ustedes. ¿No sería más lógico evolucionar hacia el voto ponderado? Es decir, si ustedes tienen entre los 2 y 40%, que tengan más peso en el Consejo. ¿Es posible eso? Bueno, lo cierto es... Ya sé que esto en el Consejo no gusta mucho, pero... No, pero hay materias que sí que ya, lo que son a nivel presupuestario, que es voto ponderado en función del número de colegiados y que, por lo tanto, sí que hay un espacio en el cual se puede un colegio pues manifestar en función de su número de colegiados o colegiadas. Sin duda que es una realidad peculiar en la que todos los decanos y decanas tenemos, ¿no?, la misma importancia y el mismo peso y la misma relevancia dentro de lo que es el Consejo de la Abogacía Española, pero también hay una parte de participación y de representación que es lo que pueda percibir, ¿no?, de su colectivo, tanto el decano de Madrid, que en este caso pues representa a los 77.000 abogados y abogadas, o el de Barcelona, por el número de gente y por la representatividad que tiene. Es obvio que está en contacto con muchos más compañeros y compañeras que pueden trasladarle sus inquietudes, sus problemas, pues un poco cuáles son la situación en la que se encuentran, sus preferencias, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que sí que es muy importante, pues, ¿no?, el papel que desarrollan los decanos de estos dos colegios en el sí de la institución, que yo creo que es quizás en lo que tiene que prevalecer, ya no solo un tema de números y de voto, que esto yo creo que aquí es cierto que todos pues tenemos la misma relevancia como tal, y no tanto pues quizás el poder atender o escuchar qué es lo que dicen los decanos de los dos colegios más importantes, en tanto representan a un mayor número de abogados y abogadas. En una entrevista anterior que le hice a su homólogo de Madrid, le pregunté algo que cada vez que lo pregunto entre los fiscales el saltan chispas, y es si estaba de acuerdo, y es una pregunta que le guste también, pero tiene que responderme, ¿está de acuerdo en que los fiscales salgan de las salas de vistas y entren cada vez que ustedes, los abogados, entren? Porque la sensación que tienen ustedes, y yo pongo en mi voz lo que ustedes piensan, es que parece como si los fiscales y ustedes como parte son iguales, pero unos son más iguales que otros. ¿Qué opina usted? Estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que hacía el decano de Madrid, y en tanto es una reivindicación que los abogados penalistas de la ciudad condal también han venido haciendo a lo largo de los años. Es obvio que en el momento en que nosotros entramos ves al juez y al fiscal en sala ya, ¿no?, con el expediente, da una sensación de amaño. Bueno, da la sensación que no, pero es cierto que lo coherente sería el hecho de que pudieran estar separados. Por eso, sobre todo, aquí en Barcelona hay el protocolo de las conciliaciones previas, en el que además Fiscalía pues se ha puesto a disposición para poder hacer estas conciliaciones previas a la vista, con lo cual está solo el Ministerio Fiscal, y creo que vale la pena recordarlo, y que aquí en Barcelona pues está funcionando de una manera muy, muy positiva, y así uno también se evita que el día del juicio, ¿no?, esperar al día del juicio. También es cierto que supone demorar la situación y no ayuda a descolapsar precisamente esta justicia que estamos reivindicando mucho más ágil y eficaz. Cuando un abogado letrado quiere negociar y quiere realmente pues llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, es obvio que se le pueda dar la oportunidad de hacerlo previamente sin el juez delante, como aquí se está haciendo en Barcelona. Y después, pues realmente, de no ser así, cuando llegue el momento de la vista, pues sí que lo mejorable sería que estuviera el fiscal solo, que entraran los dos a la vez, ¿no? Otra de las cosas que se han reivindicado y que reivindican ustedes es que de alguna forma tendría que estar tasado las suspensiones de juicios cuando a ustedes, abogados, o incluso a los procuradores, pues les ocurren cosas, como que se queda embarazada, o como que se pone enferma, o enfermos, o como... y sin embargo, esto parece que en la ley de enjuiciamiento criminal no aparece no aparece por ningún lado. Sería lógico que eso estuviera, ¿no? Efectivamente, es una precisamente de las reivindicaciones de la abogacía, a colación de lo que decíamos antes, es también luchar por la conciliación de la vida personal y profesional, y sobre todo el incidir en las suspensiones de los juicios. Hay una propuesta presentada oportunamente por parte de la abogacía. Nosotros tenemos la suerte en Cataluña y de ser una comunidad autónoma pionera en este sentido, y que hemos quedado, ha quedado todo por escrito mediante un protocolo en el cual pues ya se prevé la suspensión por cuestiones de maternidad, de paternidad, de fecundación in vitro, de temas también relacionados con la viudedad, con lo cual hemos hecho un protocolo que ha sido pionero, que además ha sido suscrito por el Consejo General del Poder Judicial y el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que nos permite que tengan los jueces esta orientación a través de la cual pues, se va reivindicando esta necesidad. Es un tema que a mí personalmente me ha dedicado muchísimo tiempo porque fue una prioridad en el momento en el que yo tomé posesión, el luchar precisamente por estos derechos que debemos tener los abogados y abogadas. En concreto, tuve la experiencia, embarazada ya prácticamente a punto de dar a luz, de hacer una audiencia previa y había el momento de señalar la fecha para el juicio, saca el juez, pues como siempre hacen las agendas para ver el día del juicio. Era un tema que yo había trabajado muchísimo, que lo llevaba de una manera muy personal y en ese momento el juez me mira y dice, tal día el juicio. Claro, quedaba un mes para el juicio. Le dije, señoría, digo, es que yo en unas semanas salgo de cuentas. Yo, por favor, ya lo que hemos esperado, que llevamos 3 años con el procedimiento, si pudiera ser el juicio, ¿no?, de aquí 2 meses, yo no en absoluto pedí ya ni 3 meses, porque no se me ocurrió, pero dije, bueno, como mínimo que pueda tener un tiempo para prepararlo. Y yo era muy jovencita, tendría 27 años en ese momento y no me atreví tampoco a encarar mucho. Pero no quiso cambiarlo, dijo, se busca usted un sustituto o sustituta. Bueno, en ese momento ni en femenino, evidentemente nos trataba en masculino, el lenguaje de género todavía estaba muy lejos. Y bueno, fue uno de los momentos que salí con una impotencia de allí dentro que pensé, esto no puede ser posible que esté pasando. Y es que sigue pasando, afortunadamente muchísimo menos, y en Cataluña podemos presumir de que prácticamente ya no pasa, pero me parece intolerable que esta falta de respeto que en ese momento tuvo el juez respecto a mí, que se veía, me tuve que poner de pie, dije, señor, usted ve que yo de aquí un mes no puedo venir porque estaré probablemente de baja y sí, ¿no? Pero realmente esta situación es lo que nos mueve cuando vives experiencias como esta, pues es la que te mueve a reivindicar. Yo he bajado en ocasiones al juzgado cuando algún juez no ha querido suspender una vista por maternidad porque creo que es una prioridad. Nosotras también merecemos un descanso, también merecemos tener estos derechos que tienen en sí los trabajadores. Es una profesión liberal e independiente, la vamos a defender hasta donde haga falta, pero lo que tampoco podemos es poner en riesgo, ¿no?, nuestra salud. Yo fui en la época Thatcher corresponsal en Londres del Grupo 16 y en esa época recuerdo algo que a mí me sorprendió muchísimo, y después de la Segunda Guerra Mundial los ingleses desarrollaron un sistema que era de la construcción de viviendas sociales. Había un gran problema de viviendas y lo llevaron a cabo, y usted resulta concretamente que está reivindicando lo mismo, y me quedé sorprendido porque allí decían, justamente la izquierda decía que con eso el Partido Laborista se había asegurado bastantes años en el poder. Aquí en España están ciegos los políticos. Quiere decir, usted está planteando una solución a un problema gordísimo y parece que nadie parece darse cuenta de que bueno, hay que meterle mano, que es lo que usted está planteando, ¿no? Sí, efectivamente tenemos desde la Comisión de Normativa un grupo de trabajo sobre vivienda social que precisamente pues, reivindica esta realidad. Es obvio que después de la crisis económica del año 2008 y el desmoronamiento del sector de la construcción que hubo en esa etapa, unido precisamente a las dificultades para conseguir financiación, provocó en la sociedad una reducción progresiva de la posibilidad de convertirse en propietario de vivienda. Hubo una proliferación de alquileres y sobre todo en las grandes ciudades de España. Lo que pasa es que esta situación en el tiempo ha provocado sobre todo un grave acceso a la vivienda, que es el que nos encontramos en la actualidad. Es importante que la ciudadanía tenga muy presente los siguientes datos, y es que solo un 1,5% del parque de vivienda pública se ha destinado a alquiler social, es decir, muy lejos de lo que estamos de la media europea, que se encuentra en torno al 15%. A mí lo que me preocupa es que nos estamos distanciando muchísimo de las medias europeas y como Estado es algo que tenemos que reflexionar, y no me da la sensación que los poderes públicos estén precisamente pendientes de este tema. Los populismos son muy dañinos y en ocasiones nos hacen perder de vista la realidad de la situación. Es decir, tú puedes defender y evidentemente una serie de medidas, pero lo que no puedes es ignorar las que tú deberías de estar haciendo, que es ofrecer vivienda pública y alquiler social, que es lo que tendría que priorizar el Gobierno en este momento, pero luego a la vez, ¿no? Es decir, ataques al derecho a la propiedad de otras maneras que esconden y ocultan, ¿no? Es decir, esto es como una rueda y ocultan el problema real que tenemos en España, y es que hay un problema para que la ciudadanía tenga una vivienda digna que nos vuelva a cuestionar el estado social y del bienestar. Es decir, nadie se puede erigir como defensor de una vivienda por el hecho de oponerse a un lanzamiento cuando es incapaz de ofrecer una vivienda social
a un precio digno para que nadie, absolutamente nadie, ningún ciudadano, tenga en esos momentos carencia de vivienda. Y esto es lo que se tiene que priorizar, la dignidad de las viviendas. Obviamente, luego, el tema de los lanzamientos, ya sea por la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos o por ejecuciones hipotecarias, que además hemos de destacar que ha reducido un 30,25%, que es un dato muy importante, ha de ir siempre acompañado de estas medidas de acompañamiento social y de servicios sociales. Y se ha de priorizar, evidentemente, que no haya familias vulnerables en las mismas. Por lo tanto, una vez hemos sido capaces de identificar solo y exclusivamente aquellos supuestos en los que se produce un delito de usurpación de la vivienda del 245 del Código Penal, en estos casos es importante, como nosotros proponemos una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se pueda recuperar la posesión y la propiedad de la vivienda siempre que el ocupante haya sido requerido de un título que acredite la propiedad de la misma. Si no lo entregara o no lo facilitara, pudiera dictarse una medida de desalojo automático, solo y exclusivamente en estos supuestos, porque hemos de priorizar, evidentemente, una vivienda. Pero yo creo que este conflicto está amparando a los políticos y les está protegiendo de algo en lo cual les tenemos que cuestionar y se lo tenemos que poner encima de la mesa. Señores, sean capaces de proporcionar vivienda digna, como dice nuestra Constitución, y ha de ser una prioridad. Yo creo que... Lo que pasa es que con esto vamos a terminar, decana, están ciegos. Es decir, el partido que consiga poner a nivel nacional un programa de construcción de vivienda social, claro, va a estar en el gobierno mucho tiempo. Bueno, es que yo creo que ha de ser la prioridad, pero la prioridad no ha de ser impedir lanzamientos, la prioridad ha de ser que también lo puede ser, que también lo ha de ser, sino construir y ser capaz de ofrecer viviendas dignas, porque hay mucha gente que no está siendo lanzada, pero que tampoco podría, pero que tampoco puede pagar su alquiler y que para pagar su alquiler está pasándolo realmente mal. Aquí hay una parte silenciosa de la ciudadanía que está asumiendo alquileres que no puede pagar o que no está siendo capaz de tener otros servicios porque mayoritariamente sus sueldos se van al alquiler. Y, evidentemente, pues estos también merecen una atención, no por el hecho de no estar siendo lanzados, porque dignamente, como pueden, pues asumen sus gastos, sino por el hecho... No se va a dedicar usted a la política, ¿verdad? No, de momento no. Pues es una pena, de verdad. Decana, muchísimas gracias por su presencia aquí en Foro Confilegal, Santander Justicia, aquí en el World Café de Barcelona. Ha sido un placer tenerla y que le vaya bonito y mucha suerte el año que viene. Muchas gracias.